para toda la comunidad evangélica cordobesa, que al igual que en todo el mundo hoy celebramos este casi 500 aniversario de la Reforma Protestante. Hemos pasado por Montilla, donde hemos visto Juan Pedro, secretario de Carlos V, hemos visto también Lorenzo Lucena Pedrosa, siglo XIX, hemos visto también María Casalla en el XVI, y vamos a ver ahora Enrique Tienda. Es el protestante cordobés, el primer protestante cordobés de la historia moderna, y en el que hoy también me honro de poder exponer también datos después de una serie de años que hemos estado también investigando. Pero quiero que mis primeras palabras vayan en recuerdo de dos personas, dos héroes de la fe, dos campeones que en este año pasaron a la presencia del Señor, y que en concreto uno de ellos, y está don Manuel Aguilar, pastor de la iglesia Laurel, y don Antonio Gómez, pastor Antonio, que junto con él empezamos hace 11 años el estudio de este personaje que lamentablemente conocimos a los descendientes familiares cuando él estaba ya convaleciente y no pudo ver concluido este estudio. Así que quiero que sepáis también que comparto con él también este estudio, aunque él no esté aquí, pero es parte de los dos, y vaya por él también en su recuerdo mis primeras palabras. Cuando Lutero está delante del emperador Carlos V y le piden que se retracte, dice Lutero algo interesante, unas palabras muy interesantes. Dice que no puede retractarse de aquello que ha escrito porque hay una razón: tiene la conciencia atada a la palabra de Dios. Y de alguna forma nace el hombre moderno, el hombre aquel que se debe a su conciencia. De alguna forma se dice que forma surge la nueva forma de pensar, el europeo, la nueva Europa, nace a partir de este postulado, en la Dieta de Worms de 1529. Lutero en ese momento daba inicio a un nuevo tiempo. Él nunca creyó que iba a crear un cisma, una nueva religión. Él murió creyendo que lo que era un buen católico, que necesitaba la Iglesia de una reforma. Y vemos también cómo a lo largo de todo este tiempo se supone que en España la primera reforma hay un consenso común en la que no prosperó. Después de fructificar en las clases altas, como compartía Mario Escobar anteriormente, dice, parece ser que no prosperó. Pero ese periodo que hay, esa horquilla que se genera en la segunda reforma protestante en España, porque España sí tiene la dicha de ser el único país en el que sí existe este término, segunda reforma protestante, que luego veremos también la fecha clave, pero vemos cómo, a medida que los archivos van hablando, vemos cómo ese aparente puente se va rellenando. En concreto tenemos en 1767, cuando Carlos III, con la Real Cédula, trae 7.500 colonos centroeuropeos para nuevas poblaciones. Y casualmente la mayoría, hablan de hasta un 90%, eran de origen luterano, con lo cual esa ausencia de presencia protestante en nuestro país, vemos cómo se vaya rellenando en ese hueco. Vemos ahí la Real Cédula de Carlos III, en la que la condición, y lo dice en la portada, es que esos colonos fueran católicos, cosa que hizo una cosa muy española, que lo subcontrató, y el que lo subcontrató no le preguntó la religión, y de alguna forma pues lo llenó desde la Carlota hasta la Carolina y todos esos sitios de protestantes. Las cosas que tiene la historia, ¿verdad? También nos reímos a veces con la historia. Y vemos también cómo en 1800 vemos también un hecho importante: el establecimiento de la misión metodista en Gibraltar. Soy de los pocos que da gracias que el Peñón de Gibraltar en aquel tiempo era inglés. Jaime, pero ya no, Pero en aquel tiempo, que Gibraltar fuera inglés nos propició también que todos aquellos protestantes que pudieron vivir su fe en la clandestinidad lo tenían como refugio. Allí estaba Guillermo Harris Rule al frente de la misión metodista, y aquello se convirtió, no vamos a entrar en ello, en todo el refugio de todos aquellos pastores protestantes, creyentes. Hasta Menéndez y Pelayo habla también de ese lugar en el que cuando se convertían y abrazaban el protestantismo era el único lugar de refugio que tenían. Vemos también cómo alguien de Aguilar, de la Frontera, se convierte el primer profesor de lengua y literatura española en Oxford, nombrado también por nuestro rey Juan Carlos en uno de sus discursos. Y vemos cómo ese aparente puente se va llenando, por no decir también, final del siglo XVIII y todo el XIX, todo el paisaje minero que copa Andalucía, y con el que vienen todas las compañías mineras, producto de que, como van más adelantados la revolución industrial, nos compran a precio de saldo todas las minas que estaban abandonadas desde la época romana, y se explotan nuevamente, las convierten también en rentables, y con todo ello viene toda una legión de capillas, colegios y de protestantes que, bajo
la condición de la ciudadanía británica se expanden por toda Andalucía y lógicamente por toda Córdoba. Tenemos todo el valle de Guadiato lleno de lo que llamaba el obispo Alburquerque en el siglo XIX la época elitista del protestantismo, pero de alguna forma también había presencia protestante. Con lo cual vemos como el paisaje, incluso las reminiscencias que quedan también en las tumbas. Esto es una expresión muy típica, Jesús me ama, ¿no?, en uno de los cementerios también. Y vemos como también la configuración del paisaje andaluz, esa presencia del protestantismo, en este caso del trazado ferroviario, que según consta en el boletín oficial de la provincia de Sevilla, dicen que van a acceder a hacerlo, cosa que se concluyó ya con Isabel II. ¿Y quién propuso ese trazado? Que realmente el trazado ferroviario de Andalucía es la unión de las cuencas mineras. Vemos de la parte de abajo, que quizá hay no con la parte de la bodega de Jerez, pero el resto, la cuenca de Sevilla, la de Linares, la de Almería, la de Huelva, y es la unión de las cuencas mineras para darle salida a todo el mineral. Ese trazado lo proponen, dice literalmente, todos aquellos ingenieros ingleses de confesión protestante que aportaron de alguna forma su sabiduría o sus conocimientos para el trazado ferroviario. Pero nos vamos a Villafranca y nos encontramos en el año 1865, donde llega un matrimonio venido de Doña Mencía, Francisco y Catalina. Ellos vienen con bastante hijos, fueron a final 14, solo llegaron a la edad adulta, la mitad, y algunos nacieron en Montoro, otros, fueron mirando en tu pueblo, otros nacieron en Villafranca, pero llegan allí y se establecen, eran de clase media alta, y bueno, al poco tiempo aparece Enrique Tienda, en el que él tiene un hermano mayor que se ha ido previamente a Sevilla y le ha ido muy bien los negocios. El hermano mayor no ha tenido descendencia y entonces pide a su hermano que se vaya. Él es un adolescente, Enrique Tienda andaba por los 15, 16 años en aquel tiempo y se va. Cuando se va a Sevilla, Enrique Tienda entra en contacto con unos protestantes suizos que había allí y que le hablaron de la fe. Casualmente, o de forma que no conocemos, Enrique Tienda entiende, ¿no?, tiene esa sensibilidad espiritual para entender, ¿no?, la trascendencia de lo que le están diciendo. Y él no vuelve ya a Villafranca, volvió ya pasados 20 años, casi en una visita sorpresa, que dicen que casi mata a la madre de un susto, porque él ya de allí se va a Lausana, al seminario, a la Facultad de Teología del Cantón de Vaud en Lausana, y obtiene una cátedra también, obtiene también una serie de reconocimientos en base a los estudios sobre la conversión de Paulo, de San Pablo. Y él de allí pasa un tiempo también, 2 años en Glasgow, para allí mejorar su inglés, al final él es trilingüe, y bueno, finalmente él nunca volvió. Pero Enrique Tienda, desde allí, desde aquel momento, estas son las fotos de sus padres, que bueno, pues fueron ellos ya, así se quedaron allí en Villafranca, y Villafranca se convierte en uno de los pueblos, todos los pueblos donde hubo iglesias protestantes del siglo XIX eran todos los de la Nacional Cuarta. Las comunicaciones, evidente que era un factor importante, y Pedro Abad, Villa del Río, El Carpio, Montoro, y todos los pueblos eran los que tenían las primeras iglesias, producto también del aspecto de las comunicaciones. Aquí está él en una de las fotos, de las mejores fotos que la familia gentilmente nos ha donado. Y bueno, pues Enrique Tienda, finalmente, él en septiembre del 68 llega la libertad religiosa por primera vez a nuestro país. Aquí en Córdoba se libra la batalla que determina la primera vez que hay libertad religiosa en nuestro país, la batalla de Alcolea de septiembre de 1868, una batalla en la que se reúne, bueno, se enfrentan las tropas de Isabel II, se enfrentan aquí en el puente de Alcolea, entre el puente de Alcolea y el parque acuático, toda esa llanura que hay enfrente de Carbonell. Ahí se enfrentan las tropas de Isabel II, comandadas por el general Marqués de Novaliche, y hay una frase lapidaria que le dicen los generales que se alzan en armas, el general Prim Serrano y el almirante Topete, y le dicen a aquellos protestantes que estaban en la clandestinidad, pero que estaban por todos lados desde hacía 10 años, excepto en Extremadura, en todas las ciudades de España había ya iglesias evangélicas organizadas que se movían en la clandestinidad, y aquí en Alcolea le dicen: ya pueden ustedes caminar con la Biblia bajo el brazo. Desde entonces somos el pueblo de la Biblia bajo el brazo. Y eso es una cosa que creo que los evangélicos cordobeses tenemos que decirlo también con orgullo. Somos el pueblo de la Biblia bajo el brazo. Esos acontecimientos propician que Enrique Tienda, que se va a Lausana llevado por Manuel María Matamoros García, el primer mártir de la Segunda Reforma. Él es un malagueño, hijo de militares, que en Gibraltar precisamente también abraza el protestantismo, es apresado en Barcelona, en Málaga, muere a los 33 años en la cárcel de Granada, de Alhama de Granada,
y bueno, él se enfrenta a la mismísima Isabel II y finalmente hay 80 países, hay una delegación de 80 países que piden su libertad. La reina no accede a verse con protestantes, pero le conmuta la pena por el destierro finalmente en la cárcel, con la enfermedad que coge, aunque luego sale, va a Lausana, pero muere de la enfermedad que había tenido en la cárcel. Él coge a estos 15 adolescentes, y estos son los 15 o 20 pastores primeros desde la libertad religiosa, en los que ahí podemos ver muchos que tienen relación con Córdoba. Este es el pastor de la calle Candelaria, Rafael Blanco Medina. Ahí está Enrique Tienda detrás. Esta foto es mucho mayor, estos eran adolescentes cuando se fueron a Lausana, y se prepara la primera generación de pastores, la primera hornada de pastores ya que se fragua en la libertad religiosa. Aquí tenemos a José Villesí, que ahora en Jerez hemos tenido una jornada sobre las mujeres y la reforma, un aspecto interesante que Mario también ha hecho una alusión, porque la reforma también vio el papel de la mujer, y sería interesante también dedicar un tiempo a esas mujeres que fueron unas campeonas. Ahí está José Villesí, aquí tenemos, bueno, aquí lo veo mejor, bueno, Cipriano Tornos, el pastor del Carpio, que murieron todos sus hijos y él siguió allí, fue después del Carpio, fue en Villafranca, y estos pastores fueron los que firmaron y pusieron su nombre en la primera confesión de fe que se firmó en España. Esta generación hay que valorarla, porque si ahora nos echamos a la cabeza los cambios que hay y todo, esta generación conoció la Inquisición. 60 años antes, menos de 60 años antes, vieron condenar a la última víctima de la Inquisición, Cayetano Ripoll, un maestro de escuela de Valencia, y ellos mismos pusieron su firma para ello. Enrique Tienda llega finalmente a Santander, 1870 y algo, y allí en Santander, esta es la última capilla que hubo, una escritora, novelista, Matilde Camus, que dedicó gran parte de su vida a investigar la presencia protestante en Santander, y lógicamente homenajeó al pastor Enrique Tienda, y por eso yo creo que hoy es muy especial que en su casa en Córdoba podamos no quedar menos que los santanderinos, y que pueda ser primero conocido y luego reconocido su legado. Él llega allí porque 2 años antes ha venido este matrimonio, William y Alicia Bully, que ellos vienen de Estados Unidos con un sistema de enseñanza, unos sistemas pedagógicos impresionantes. Empiezan a enseñar a la mujer, empiezan a incluir cosas como la educación física, a atender a los niños también de manera individual. Ellos atendían al individuo, no a la colectividad. Ellos no daban clases de religión, y de ahí desde luego la institución libre de enseñanza y todos los modernos sistemas pedagógicos que hoy día se venden como modernos, pero que ya se inventaron en aquel tiempo, y que aquel tiempo enlazan con las maestras de la República que traen esos sistemas tan modernos. Por ejemplo, no daban religión, pero sí atendían la espiritualidad del niño, el aspecto espiritual. Unos sistemas tan novedosos que Ginés de los Ríos, cuando se gradúan las 3 primeras mujeres en España, en filosofía, en biología, tenían hasta un laboratorio montado allí en Santander para enseñar, se quedan asombrados de la capacidad que tenían, de los conocimientos que tenían, y eran mujeres formadas por mujeres, para Masinri, y todo eso nació en Santander. Este triángulo de Enrique Tienda, que entonces cuando él estaba soltero, con el matrimonio de los Bully, ellos implementan un sistema impresionante que se convierte, el nombre que le dan finalmente, en la Escuela Internacional de Señoritas. Esta escuela, por la guerra que tenemos con Estados Unidos, tienen que irse a Francia, luego finalmente van a Madrid, donde se convierten en el Colegio Internacional de Formación de Señoritas, que se llama así. Fue un tiempo embajada también de Estados Unidos para que durante la Guerra Civil fuese también la inmunidad diplomática que le daba a ser embajada de un país extranjero, pues lo pudieron conservar, y todavía hoy sigue, ¿no? Esos modernos sistemas de enseñanza en los que el niño, como hoy día se dice, es el protagonista de su propio sistema de aprendizaje. Eso ya lo inventaron los Bully cuando vinieron con Enrique Tienda. Él atendía la parte espiritual y pastoral, y ellos la parte docente. La escuela evangélica en nuestro país fue de verdad un paradigma. Las primeras que se crearon fue en Villafranca, precisamente, Villafranca y Córdoba, aunque Villafranca se nutría de los maestros que generaban la iglesia y todo el ministerio que desarrollaban allí el matrimonio Bully con los Tiendas, y aunque en Córdoba venían por otro lado, el vicecónsul inglés que tenía Duncan Shaw, que nombró antes Esteban, él trajo aquí maestros, 2 cordobeses, Pilar Delgado y Ramón Nocheto, pero Villafranca se nutría de los maestros que salían de allí, de Santander.
Esta es una de ellas, Luisa de Tienda, hermana de Enrique Tienda, que se convierte en la primera maestra evangélica de Córdoba, con unos resultados espectaculares. Villafranca llegó a tener un número importantísimo. Córdoba aparece en el registro de 1900 con casi 180 niños, entre la calle Morisco, como decía la alcaldesa, y la calle Candelaria, con unos colegios mixtos por primera vez y unos sistemas de enseñanza realmente bastante novedosos. El legado de Enrique Tienda creo que tiene que ver mucho con la pedagogía, con la lucha por las libertades. Él también fue editor de revistas como este tipo de El Esfuerzo Cristiano, como se llama. Él también pidió permiso al Ayuntamiento de Santander y se lo concedieron para seguir, ¿no?, con esa divulgación de la cultura, de la alfabetización, en unos tiempos donde el país entero superaba el 90% de analfabetismo. Él empezó enseñando a los marineros de Santander a leer y escribir y creó por toda la parte del norte, desde Santander hasta Reu. Dicen que llegaba toda una serie de escuelas y centros donde él, preocupado por la enseñanza, establecía con esos métodos, con el matrimonio de los Gulli. La iglesia de Santander llegó a ser tan numerosa que hasta el diario cántabro, se llama Diario Montañés, antes se llama Diario Cantabria, decía que era muy habitual ver entre 400 y 500 personas en los servicios, ¿no?, de Navidad, los cultos navideños, con lo cual vemos que el impacto de este adolescente que sale de Villafranca para ayudar a los negocios del hermano en Sevilla, pero acaba en Suiza, acaba siendo verdaderamente transformando, ¿no?, y afectando el panorama político, pedagógico, religioso y sociológico también de nuestro país. Creo que producto de esta gente son la Confesión de Fe, miro rápido, la Confesión de Fe de 1872, voy a tener que correr mucho. El mapa de 1905 demuestra cómo Córdoba, todas las congregaciones evangélicas, vemos ahí cómo afecta el Peñón de Gibraltar, al campo de Gibraltar y toda esa parte, y vemos cómo Córdoba está a la cabeza de congregaciones evangélicas en 1905, y en cada una de ellas había también una escuela. Vemos también cómo, bueno, Villafranca, la obra en Villafranca, por su influencia indirecta, en 1875 aparece por primera vez, solicitan ser dados de alta como lugar de culto, como escuela, y tenían hasta cementerio protestante, solamente con la única salvedad de que los sepelios protestantes fuesen circunvalando el pueblo para no herir la sensibilidad. Quizás hoy día lo podemos ver como intolerante, pero en el siglo XIX era todo un logro que se tenía. Pero Villafranca llegó a ser tan importante a nivel nacional por la obra y la influencia de Enrique Tienda, que cuando a los primeros sínodos y congresos faltaba el pastor de Villafranca, lo hacían constar en actas e instaban a la iglesia que liberasen unos fondos porque era necesario, ¿no?, que los pastores de Villafranca fueran. Él muere en 1906 a causa de una neumonía, lo refleja lógicamente todas las revistas y todas las publicaciones evangélicas que hay en el país. Él muere, él enterrado en el cementerio de Santander, fue una muestra multitudinaria de todo el pueblo evangélico. El Diario de Cantabria lo saca en primera página, la muerte del pastor protestante, ¿verdad? Y bueno, ahí está todo el legado, sus hijos, uno fue piloto en la Primera Guerra Mundial, se fueron ya a Francia. Fueron personas con una formación bastante importante. Ahí están los Tienda Ortiz, que dieron lugar a uno de los mejores arabistas que hemos tenido en nuestro país, también surgido de estos sistemas educativos también de Villafranca. Creó el primer diccionario árabe-español. Y bueno, pues hoy día podemos decir que el legado de todo esto, en el caso de un joven que abandona Villafranca, va a Sevilla, acaba en Lausana, en Santander, creo que hoy día cosechamos mucho, ¿no?, lo que hoy día somos, lo que hoy día estamos aquí, en un marco legal como es la Constitución española. Creo que la comunidad evangélica tiene que agradecer a estos desconocidos cordobeses, estos tres cordobeses, que fueron valientes en su época, que supieron vivir los tiempos. De un tiempo a esta parte hemos conseguido también que en Córdoba es la segunda capital de España con mayor número de calles evangélicos. Duncan Shaw, no me puedo parar en él mucho, el capellán evangélico Miguel Ortiz, que muchos lo habéis conocido aquí, eso está enfrente de la Ruzafa, la glorieta en Víctor Tofa, el que ilustraba las viñetas de Dickens. Pudimos tener ya presencia en la prensa, las capellanías de hospitales. Ahora ya podemos estar en los hospitales y recibir también nuestros hijos clases de religión evangélica al amparo de la igualdad. Tenemos también nuestro programa de televisión, Pan del Cielo, y la Facultad de Teología. Solo hay 5 en España, 5 facultades protestantes de teología, con el reconocimiento reconocimiento civil del grado en teología, y una de ellas la tenemos aquí. Algunos habéis estado allí, en la facultad. Aquí tenemos una de nuestras últimas promociones y el claustro y la inauguración, que están ahí el subdelegado en ese caso,
con la delegada de Educación y el alcalde, inaugurando las instalaciones. Solo hay 5 y la tenemos en Córdoba. Creo que son los logros, ¿no?, que hemos conseguido y que ahora cosechamos. El establecimiento de los consejos provinciales también, creo que es importantísimo. La capellanía militar, que solo hay 3 en España y ya tenemos una en Cerro Muriano para atender espiritualmente a esos militares que están llevando a cabo labores humanitarias. Y la creación del Consejo Evangélico Autonómico Andaluz, que próximamente en el mes de noviembre, y con la presencia también de la presidenta Susana Díaz, tendrá lugar el 2º Congreso Evangélico Andaluz de la Historia, y los ponentes son precisamente una parte importante de Córdoba. Ahí se creó el Consejo Evangélico Provincial hace 2 años también, en el que pudimos contar con presencia de todas las administraciones. Creo que es de valorar la figura de este joven, de este adolescente, como digo, que sale de allí, de Villafranca, y creo que es la necesidad de recorrer un camino juntos. Hay un libro que se presentaba ayer, que era Grandes Batallas de la Historia de España, y tenemos aquí a nuestro autor. Creo que tenemos por delante todavía una batalla, la batalla de la mujer, de la ética del trabajo, de la política, de la educación. Creo que como pueblo evangélico tenemos que aportar. Y también pedimos a la autoridad de dejarnos, por favor, hacer nuestra labor. La Iglesia evangélica es un bien objetivo, la sociedad, a fin de cuentas. A cambio también creo que la responsabilidad de la comunidad evangélica de ser sal y luz y vivir en esa honestidad y coherencia, eso va de acuerdo con nuestra fe. Tenemos que demostrar con hechos en lo que hemos creído, que verdaderamente sean una realidad. Decir también que oramos por las autoridades. Nos consta también el peso de la responsabilidad, la soledad del liderazgo que a veces pasáis. Entendemos que sois padres, como muchos de nosotros, y que tendréis las mismas preocupaciones que nosotros, los mismos quebraderos de cabeza. Vuestros nombres son conocidos en nuestras congregaciones, cuando oramos por Isabel, sus niños, por Juan José, por José Antonio, por todo. También son conocidos, aquí están hoy también con nosotros, y creo que se depende también gran parte del precio que pagaron muchos, como fue Enrique Tienda. Hemos pasado por la subbética, por el norte, por el sur. Solo me queda decir que Dios bendiga nuestra preciosa Córdoba y muchas gracias.